con el doctor Carlos María Franceschini, de la sección de sueño, oxigenoterapia y otros tratamientos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Carlos, estábamos definiendo qué es la teleconsulta. Bueno, decíamos que es una forma de hacer consultas médicas a distancia y que nació hace mucho tiempo con distintas necesidades que fueron surgiendo a través del tiempo y bueno, básicamente cuando comienzan las comunicaciones telegráficas, comienzan las primeras consultas a distancia, después con las comunicaciones telefónicas y bueno, se refuerza mucho más con los programas de la NASA cuando obviamente viajaban al espacio los astronautas y por un tiempo largo no podían tener una consulta médica en forma directa y se comunicaban a través de distintas maneras. Y bueno, el día de hoy, por supuesto, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años la Internet hizo un cambio revolucionario para la gran mayoría de las personas que tienen acceso, y el día de hoy sabemos de que la consulta médica a distancia es posible a muy bajo costo y rinde en forma importante, dada que achica las distancias, específicamente hablando de aquellos que viven lejos de un centro de salud, ¿verdad? En nuestro país tenemos que pensar muchos lugares en el norte, en el sur, diciendo que hay 400, 500 kilómetros para llegar hasta un médico especialista o una consulta, y esto ya no es un problema. Por otro lado, las distancias generan viáticos, costos, lucro cesante. Por tanto, la teleconsulta permite hacer medicina por muy poco dinero para la gran mayoría de la población y puede reemplazar una parte importante de la medicina, no toda, por supuesto, claro, pero sí, es muy importante. Claro, hablas de acortar distancias, pero también el tema del tiempo, lógicamente, ¿no? Exacto. Y esta cuestión que por ahí puede resolverse más en lo inmediato. Vos es que te estaba escuchando, había un libro hace muchísimos años, cuando yo era chica, que era Esperando al Doctor, ¿no? Y que tenía que ver a veces con estos algoritmos, ¿no? Como con estas guías de primera consulta, de qué hacemos mientras tanto, y un poco que me recuerda a eso también. Sí, exactamente. Se hacían muchas cosas como para tratar de buscar una solución, aunque sea transitoria, ¿no? Porque los tiempos eran largos. Hoy, fíjense que es algo muy simple, ¿no?, que nos puede ocurrir a todos, pero el simple hecho de tener que hacer una consulta con un médico, de recibir la indicación de un estudio, de autorizar esa indicación, de poder lograr un turno y hacerlo, y luego volver al profesional para llevarle los resultados y que me hagan una devolución, es un tiempo enorme, que hoy es posible que suceda dentro del mismo día. Claro. Esta es la realidad que nos ha generado la pandemia. Digo la pandemia porque es muy importante que diría que menos del 10% de la población, hasta antes de la pandemia, hasta los meses del verano, utilizaba la teleconsulta, la telemedicina en la Argentina como algo cotidiano. Y la pandemia nos puso a todos bajo la necesidad de hacerlo como única opción para la consulta, para trámites, para decisiones, y que las primeras veces que un individuo se encuentra frente a la necesidad de una teleconsulta, nace la duda, el desconocimiento, lo increíble de tener que hablar con un médico a través de una pantalla, claro, de no tener la presencia, la mirada, la mano, etcétera, necesaria y que todos conocemos. Sin embargo, esta situación nos puso a todos frente a una necesidad y nos hizo conocer una nueva tecnología que no nos quedaba otra alternativa, y gran parte de las personas han tenido que entrar, aunque sea por una receta, y otras cosas mucho más importantes, pero aunque sea por una receta, en lo que es la telemedicina o lo que es la teleconsulta. Y hoy, 7 meses después del inicio de esta pandemia en la Argentina, es muy común que las personas reciban la indicación de hacer una videollamada, pedir una teleconsulta, hacer una receta en forma virtual, y la gente, después de hacerlo 2 o 3 veces, bueno, se transforma en un hábito. Claro. Por eso digo, la pandemia nos ha puesto en un lugar muy importante en este aspecto, mirando a futuro. Si le vamos a dar una mirada positiva a la pandemia, digo, también tiene sus cosas como estas. A futuro, muchas cosas ya no van a volver a ser como antes y probablemente sean mucho mejor que antes. Claro, lo que sucede es que necesitábamos algo nuevo, algo distinto, y bueno, acá llegó, ¿no? Claro, vos lo que planteás es que esto llegó para quedarse. Y, o sea, la teleconsulta se puso directamente, se puso en vigor y se legalizó después de el decreto presidencial que autorizó
a partir del ASPO, ¿no? Exactamente, hubo decreto presidencial, bueno, después hubo legislación que se llevó a Cámara de Diputados y Senadores, y hay una ley vigente. La ley de telemedicina en la Argentina ya existía hace años, no es nada nuevo, solo que ahora sí se puso a nivel oficial, y dentro de lo oficial lo que se hizo durante este periodo de pandemia es oficializar situaciones exclusivas y puntuales muy necesarias. Por ejemplo, que sea válido hacer una receta a nivel virtual a través de algún sistema de telecomunicación y que el afiliado, el paciente, la reciba y con eso pueda ir a la farmacia y poder hacer la compra o retirar los medicamentos. Claro, totalmente. Eso es un artículo específico de la ley que se habilitó y se votó exactamente hace pocos meses en la Argentina, que permite que esto se pueda hacer. Aunque esa ley hoy es transitoria en pandemia, cuando finaliza la pandemia caduca esta autorización oficial y luego habrá que hacerlo, supuestamente me imagino, parte de la ley en forma definitiva. Muchos de estos artículos en pandemia son exclusivamente para el tiempo de pandemia que finaliza Claro. con la misma. Sí, Claro. sí, Ahora, te totalmente. hago una consulta. ¿Es únicamente por videollamadas? O sea, ¿la teleconsulta se acompaña de imagen necesariamente o también puede ser telefónica? Sí, a ver, cuando hablamos de teleconsulta, la idea es, por eso digo, tomar de base el concepto básico y simple que es a distancia. Claro. Si tengo la posibilidad de la videollamada, por supuesto, si tengo la posibilidad de una llamada celular o un WhatsApp o un tipo de mensajería, cualquiera es válida para que no sea presencial. Claro. Cuando hablamos de teleconsulta, desde ya, y es lógico pensar de que una videollamada me permite otras cosas, ¿no? No solamente el ver al paciente y que el paciente me vea, que es muy importante, no es lo mismo que estar presencial, pero tampoco es lo mismo que hablar por teléfono, ¿se entiende? Sí. Esa mirada, esa complicidad en la conversación, esa tristeza, esa cercanía que permite las miradas a través de la pantalla, es muy importante cuando no tengo otra opción, ¿correcto? Y me permite también poder observar con determinadas definiciones importantes de determinadas plataformas de videollamada, ver lesiones en la piel, Claro. ver imágenes en el paciente. Existen hoy en día plataformas que permiten en el momento enviar estudios para evaluar y dar una devolución, que permiten en el momento hacer pedidos de estudios o hacer recetas. Y también existe elementos de telemedicina electrónicos que permiten, por ejemplo, auscultar a un paciente, donde el estetoscopio electrónico lo tiene el paciente en su casa, y yo a la distancia, por la videollamada o por teléfono, puedo auscultar y escuchar los sonidos que de ese pulmón, dando la orden de inspirar, expirar, guardar, Claro. hablar, no hablar. Así que esto ya tiene muchos años igual, no es algo nuevo, no lo utilizamos habitualmente en la Argentina, existe hace varios años en otros países, y ahora se ha puesto un poco más de las posibilidades en Argentina para el seguimiento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los enfermos EPOC, los enfermos con asma bronquial, los enfermos que ustedes saben bien que la auscultación es una herramienta clave para Claro. poder hacer diagnóstico de un cuadro obstructivo, una reagudización, si necesita o no ser visto por un médico en lo inmediato o ser derivado a un centro de salud, por ejemplo. Totalmente. Yo te iba a hacer una consulta. ¿En qué casos o cómo se puede discernir cuando se requiere la consulta que pase a ser presencial? Bien, hay elementos que nos permiten parametrar alarmas en la comunicación con un paciente. De lo básico, en una conversación telefónica, con preguntas básicas acerca de con quién estoy hablando y de qué estamos hablando. Una cosa es, ustedes habrán visto en los últimos tiempos, o los últimos 2 o 3 años, las videollamadas de primera consulta que ofrecen algunos financiadores de salud, Sí. ¿correcto? Que uno tiene una duda, me siento mal, tengo una mancha, a mi hijo le pasa esto, bueno, una primera consulta y un médico que está de guardia recibe esa videollamada y atiende. Y bueno, esa persona, como en una consulta de guardia, rápidamente va a apuntar, de acuerdo a la consulta que le hagan, interrogatorios que son dirigidos exclusivamente para que por videollamada discriminar si la consulta es urgente o no. Y si es urgente, si se trata de emergente o no.
Eso es un orden. Por otro lado, en la consulta programada, ya no de un paciente urgente, pero de pronto un paciente crónico que habitualmente tiene una enfermedad que la trata y tiene reagudizaciones, como hay tantas enfermedades, es muy común que los pacientes estén pasando por un cuadro agudo, digamos, infección nueva, obstrucción, hipertensión, cambios en las características de la enfermedad mental. Por tanto, hay cuestionarios exclusivos donde de inicio en la conversación permiten discriminar ya cuestionarios validados con cierta sensibilidad importante para si este paciente requiere la presencia del médico o la derivación a un centro de salud. Claro, me quedo sorprendida porque, por ejemplo, yo soy psiquiatra y lo único que por ahí me resultaba más o menos compatible con la teleconsulta podría ser del área de la salud mental, psicología, psiquiatría. Pero esto que me estás contando, claro, que de repente hay una persona que requiere un cuidado crónico a nivel respiratorio y que el médico a distancia puede, digamos, auscultar, ¿no? Digamos, escuchar el tórax, me parece impresionante. Si me permitís un comentario muy interesante lo que decís, es verdad. Y es como, digamos, lo más conocido, con una respuesta excelente, el seguimiento de psiquiatría, psicología de determinados grupos de pacientes. Sí. En mi área, yo hago medicina del sueño y la ventilación. Vemos, por un lado, el trabajo que hacen los psiquiatras y los psicólogos en muchas patologías de sueño, trastornos conductuales, insomnio, etcétera, etcétera, desde hace mucho tiempo en distintas plataformas, con una respuesta fantástica realmente. Es una herramienta muy importante para tratar esa parte. Pero también nosotros que hacemos sueño con otras enfermedades, como pueden ser los que roncan y tienen pausas respiratorias en el sueño, el síndrome de las apneas obstructivas del sueño, que se tratan, entre otras cosas, la mayoría de los pacientes usan unos sistemas de aire a presión positiva con una mascarita para dormir. Ese tratamiento que se llama CPAP, entregar aire a presión positiva, a través de una mascarita en la nariz, el aire a presión positiva llega a la faringe y no permite que el paciente de noche ronque o tenga apneas. Ese tratamiento, los valores de la presión que usan los pacientes, el uso diario, la fuga por la máscara, la adaptación o adherencia del paciente al tratamiento, se mide en forma excelente a través de plataformas de telemedicina, ya sea porque los datos de ese equipo del paciente continuamente suben a la nube por un sistema de 3G o por Bluetooth, y los médicos pueden ver a la distancia, cuando el paciente duerme o al día siguiente, cómo fue la noche de ese paciente con los datos que quiera evaluar. El seguimiento, la telemedicina de los tratamientos del sueño son uno de los más desarrollados en el mundo y en la Argentina, y especialmente en la pandemia. Yo me dedico exclusivamente a eso, al telemonitoreo de pacientes con trastornos de sueño, y es una herramienta clave porque uno puede saber todas las características, buenas o malas, de la respiración durante el sueño de un paciente, y permite poder hacer cambios en la indicación del tipo de presión, sugerencias, agregar un oxímetro de pulso a la noche para ver cómo está el oxígeno durante la noche de mi paciente, que tenga que recibir una consulta presencial de su médico o que tenga que ser derivado. Son enfermos que requieren ventilación durante el sueño, que requieren equipamientos para mejorar su respiración. Solo hablo de pacientes con apneas del sueño. Cuando te hablo de enfermos crónicos con EPOC, con enfermedades neuromusculares, con pacientes que requieren ventilación en domicilio de soporte vital o que están en la etapa de la última etapa de vida, con enfermedades terminales que pueden ser meses o años, ese seguimiento, ese control para que alguien no tenga falta de aire y no tenga dolor hoy, la telemedicina permite controlarlo sin lugar a dudas, sin problemas. Claro, por eso digo, es muy mejor que útil. Lo presencial, porque... Exactamente, ¿no? por eso decía al principio este tema. Podemos ir discutiendo porque mucha gente me dice, pero ¿dónde quedó la presencia del paciente sentado en el consultorio con su médico para poder decirle, contarle o pedirle ayuda? Por supuesto que es muy importante, nada va a cambiar estar frente a frente con la mirada del profesional enfrente. Nada va a cambiar eso. Sí se ha demostrado de que hay situaciones muy, muy exclusivas que solamente ese encuentro entre los dos va a tener una buena respuesta. La gran mayoría de las visitas de control, de monitoreo, de seguimiento,
técnicas, de recetas, de estudios, todo esto no necesita la presencia de 2 personas en un consultorio. Claro. Entonces, cuidado, nadie niega que no importa la relación médico-paciente, por supuesto, eso es intocable, ¿quién puede reemplazar ese momento? Pero generalmente, en la gran cantidad de relación médico-paciente que hay, es la menor. La mayor de las veces es reemplazable completamente por un sistema de telemedicina, y entendamos de que no hay turnos que esperar, no hay tiempos que esperar, hay una devolución inmediata. Claro. Entonces no hay esperas, hay diagnósticos más precoces, hay consejos más precoces, hay menos viático para tener que ir al médico, hay menos lucro cesante. En fin, el seguimiento es mucho mejor de un paciente que diariamente o cada 2 o 3 días puede tener la palabra y la opinión de su médico que un turno a 10, 15 o 20 días, ¿no? Recordamos que estamos hablando con el doctor Carlos María Franceschini, de la sección de sueño, oxigenoterapia y tratamientos crónicos domiciliarios de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, acerca de la teleconsulta. Carlos, los médicos que no estaban acostumbrados a la teleconsulta, ¿cómo toman estas nuevas plataformas? Es importante el dato. Cuando uno hace una mirada retrospectiva acerca de qué pensaba el personal de salud frente a la telemedicina, qué pensaban los médicos, había una reticencia importante. Había una reticencia importante por, uno, y mi paciente me quiere ver a mí. Si no me ve a mí, se va a ir con otro médico. Claro. Mi paciente necesita verme para contarme las cosas porque le da vergüenza, porque no sabe, porque no conoce, y estábamos, parece, adelantándonos a dar una opinión un tanto incompleta, porque no todas las personas, no todos los pacientes no saben, no conocen y no pueden aprender a utilizar un sistema donde hay que apretar un botón, contestar una pantalla o una simple llamada telefónica. Entonces, había una mirada de esto es muy difícil, hay que aprender, bueno, ya aprendimos, hay que tener todo el equipamiento posible, bueno, si no tengo la mejor videoplataforma, tengo un celular, un teléfono, lo tenemos en todos lados. Excelente. Voy a perder un paciente, no, mi paciente no voy a perder el paciente, al contrario, el paciente va a estar mucho más contento. Imagínense por un segundo que uno ver un enfermo crónico en la patología que quieran, que tenga que ver, supongamos, con la tristeza, o que tenga que ver con la respiración, o que tenga que ver con la marcha, o que tenga que ver una enfermedad neuromuscular que progresa y el mes pasado el paciente caminaba y ahora necesita apoyo y dentro de 3 meses no se va a poder mover de la cama. Esos pacientes son los que necesitan que su médico esté más cerca y que esté en el mejor consejo. Y estar más cerca no es estar al lado, es estar disponible. Porque si yo tengo mi paciente lo puedo ver, pero cada 20 o 30 días en el consultorio, voy a verlo, a recibir de él una opinión una vez por mes. De la otra forma puedo recibir una opinión cuando lo necesite, tal vez diaria, tal vez semanal. Entonces, hasta que comprendieron de que esto era más útil para el paciente, era más seguro para poder tener una estadística y una investigación científica de mis pacientes mucho más fina de qué es lo que está pasando, para poder saber por qué se complicó, si yo hacía 60 días que no lo veía ni sabía nada de él, y ahora tengo noticias de él en forma muy frecuente. El médico también necesitaba tener en este aspecto una especie de empujoncito, digamos, entre comillas, que hizo la pandemia, decir, mire, usted para poder ver a sus pacientes hoy tiene esta herramienta, fíjese qué quiere hacer. Consultorio presencial no puede hacer. Estudios, en la mayoría, no se podían hacer. Mis pacientes con trastornos de sueño no podían venir a verme, ni yo titular presiones de un equipo que manda presión positiva al aire y aerosoliza el virus y contagia más. Entonces, la alternativa, vos la conocés y sabés que existe hace años, la mayoría decía que no está. Fíjense qué hacen. Y hoy no conozco a nadie que no trabaje con telemedicina en lo que yo hago. Entonces digo, la mirada de los médicos era reticente. Y fue cambiando, y esto creo que terminó de darle una especie de golpe final al postre. Excelente. Realmente espectacular, ¿eh? Yo algo sabía de cómo se venía implementando, pero la verdad con toda la explicación que nos diste y con toda la tecnología que existe, la verdad que esto llegó para quedarse, no hay dudas al respecto, y es increíble
todo el avance que No, y que está aparte bien. rescato esto, Carlos, que tiene que ver con la telemedicina, ¿no? Esto como la medicina a distancia, pero en realidad termina generando un mayor acercamiento y justamente en lugar de, digamos, debilitar la relación médico-paciente, que es una de nuestras leyes éticas, digamos, que rigen nuestra profesión, todo lo contrario, acorta tiempos, acorta distancias y fideliza esta relación médico-paciente, así que la verdad que te felicito por llevar adelante todo lo que haces en relación al sueño y por sacarnos también muchos prejuicios en relación a la teleconsulta. Estamos hablando con el doctor Carlos María Franceschini, especialista en sueño, en oxigenoterapia y miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, un gusto con ustedes, ¿eh? Cuando necesiten, aquí estoy. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.